toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, habíamos estado hablando en otro ambiente, algo de eso, ¿no? Cómo se corrompe el corazón, cómo se deprava el ser humano y tiene esos rasgos de carácter, ¿no? Que prácticamente vienen a ser rasgos naturales de nuestra naturaleza, ¿no? Habíamos hablado del caso de Judas, donde dice el testimonio que Judas era por naturaleza, su amor al dinero, pero que no había sido siempre así. O sea, no había sido depravado, dice, y malo al llegar a este extremo, sino que él había cultivado, dice eso, y era por naturaleza, ¿no? Que por naturaleza, y era por qué. Entonces, la otra parte de la escritura dice, amado, yo sé que no deseo que seas prosperado, que tengas salud, así como prosperar. La prosperidad que Dios desea es la prosperidad en todo, porque el texto dice que seas prosperado en todo y que tengas salud. Muy bien. Dice, cuando se ensucia el alma, el deber del cristiano es mantenerla imaginaria. Muchos parecen pensar que la religión de Cristo no demanda el abandono de los pecados diarios, la ruptura con los hábitos que habían mantenido el alma en servidumbre. Renuncian a algunas cosas condenadas por la conciencia, pero no representan a Cristo en la vida diaria. No introducen en el hogar la semejanza de Cristo. No muestran un atento cuidado en la elección de sus palabras. Con demasiada frecuencia pronuncian palabras que expresan irritación e impaciencia. Palabras que citan los peores vacíos del corazón humano. Los tales necesitan la presencia permanente de Cristo en el alma, pues solo con su fortaleza se pueden vigilar las palabras y las acciones. Dice acá, para guardar el corazón debemos ser constantes en la oración e incansables en las peticiones en procura de ayuda ante el trono de la gracia. Los que toman el nombre de cristianos debieran acudir a Dios suplicando ayuda con fervor y humildad. El Salvador nos ha dicho que oremos sin cesar. El cristiano no puede estar siempre en una posición que indique que está orando, pero se puede llevar constantemente sus pensamientos y deseos. Nuestra confianza propia se desvanecerá si habláramos menos y oráramos más. Entonces, lo que está diciendo aquí, no siempre hay que tener una posición en oración. O sea, no siempre el mundo tiene que encontrarnos pues, arrodillados y como que hacer ver que estamos orando. Podemos estar, digamos, viendo el trabajo, pero nuestros pensamientos deben estar conectados. Uno puede estar manejando, el ama de casa puede estar haciendo sus labores, pero su mente conectada también con Dios. Con forma de que
cuida. Porque recuerden, ¿quién es el que cambia el corazón? Cristo, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está haciendo la obra de cambiar el corazón. ¿Cómo debo yo acompañar al Espíritu Santo para qué? Para que ese corazón se mantenga ¿qué? Limpio. Porque no puede ser que el Espíritu Santo esté limpiando y el otro esté ensuciando. Entonces, ¿cómo vamos a terminar limpiando? El Espíritu Santo limpia el corazón, nosotros lo ensuciamos. Y Jesús en el cielo, perdonando, perdonando. Nos preguntamos, ¿así cuándo Cristo acabará su ministerio? Se da cuenta que debe haber un punto en el cual esta obra tenga que culminar. Por eso es que nosotros debemos trabajar en armonía con quién, con Dios, con el Espíritu Santo, para limpiar, para transformar nuestro ser. Nosotros no vamos a transformar nuestro ser, pero tenemos que participar del proceso. A eso está. Entonces, ser consciente. Como dijo el hermano Pablo, el Espíritu Santo no te va a transformar algo que no, tú primero no has sido consciente. Eso es cierto. Hay una transformación, pero primero hay una concientización. Porque uno no demanda de un Salvador y el que no es consciente de que cometió el pecado, de que está pues condenado, que necesita un Salvador. Pero el Espíritu Santo nos ilumina la mente para entender. ¿No es cierto? Para tener cuidado de esto, de la salud mental, porque hay una relación estrecha entre ¿qué? Entre el cuerpo y el alma. Si queremos tener una buena salud espiritual, tenemos que tener una conexión vital con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de pensamientos debemos tener? Pensamientos en acorde con lo que es Cristo. Porque si nosotros estamos contemplando a Cristo, nosotros estamos mirándolo, creciendo en el conocimiento de Cristo, ¿qué pensamientos no van a venir a la cabeza? ¿Buenos o malos pensamientos? Buenos. Por eso el salmista dice, todo el día, ¿qué cosa? Mi meditación. Usted se imagina meditar de día y de noche en la ley de Dios. ¿Cómo serán tus pensamientos si meditas de día y de noche? Ahora, claro, uno dice, escucha, el salmista David estaba meditando el primer mandamiento. Pero ¿saben qué? El evangelio es, ¿qué cosa? Es la ley, ¿qué cosa? Está desarrollada. O sea que cuando nosotros meditamos en Cristo de día y de noche, estamos cumpliendo lo que dice el salmista David. ¿Con cuál somos de ley? Todo el día es mí. Entonces, si nosotros contemplamos a Cristo, meditamos en Él, estamos meditando en la ley desarrollada. Es el Evangelio, es la vida de Cristo. ¿Y cómo es el texto que dijo el hermano? Estamos siendo transformados de gloria en gloria. Es una transformación paulatina, quiere decir que debe haber un crecimiento. Comenzamos de menos, tenemos que terminar en dónde? A la estatura del varón. Es un proceso. Entonces, si nuestra mente es limpiada con estos pensamientos, con esta meditación en Cristo, en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Nuestra mente es limpiada. ¿O usted piensa que cuando está meditando en la vida de Cristo, a conciencia, usted está teniendo en su mente otro tipo de pensamiento? Por cierto, ¿qué es lo que ¿cómo es el partido? ¿Hablando de hoy? ¿Existe ese pensamiento o no? Pero si tú estás meditando en Cristo, no importando lo que sucede,
suceda alrededor, surgirán esos pensamientos en ti. Pero si tú estás meditando en Cristo y a la vez, a ver, voy a meditar hasta que comience el partido. En realidad, ¿qué quieres tú? Que comience el partido. O sea, estoy meditando en Cristo como que no tan en serio. Cuando nosotros meditamos en Cristo, lo que dice la palabra de Dios es como que si no existe otra realidad más que Cristo para nosotros. En otras palabras, debemos envolvernos de qué? De la atmósfera de Cristo que rodea nuestra vida. Nuestro ser entero, nuestra mente sea purificada por la vida de Cristo a través de la acción del Espíritu Santo. Cristo Jesús. Por eso es el proverbio de toda cosa guarda tu corazón, porque Dios va a hacer. ¿A dónde piensa que Dios se va a comunicar con el ser humano? A nuestra mente. No hay otra manera que Dios utilice o se agencia para comunicarse con nosotros. Es la mente, la cual es la receptora de la palabra de Dios. Entonces, la mente, en este caso, estamos viendo un cuidado para que la mente se mantenga buen estado. Es parte de cómo nosotros nutrimos aquí. En este caso estamos hablando de cómo nosotros, digamos, qué tipo de conocimiento estamos agregando. Pero también existe que la mente no trabaja sola. La mente trabaja en torno. Se asienta donde la mente. La mente se asienta en el cerebro. Digamos, es como una computadora. Alguien después me podría explicar, a veces no se puede entender muy bien esto, pero sabemos que es real. Entonces, ¿cómo corren los programas en una computadora? Los programas no existen, ¿o no? Existen, ¿no es cierto? Pero es una realidad que corre. Virtual. Usted ha visto un número, pero está en base a eso que hacer los que uno. Los programas de computación existen, claro, porque interactuamos con ellos, pero es una realidad que cosa. ¿Cuál es lo real de este dispositivo? Yo tengo aquí un celular. Ahora los bancos son, ya bueno, teléfonos inteligentes, ¿no es cierto? Prácticamente como si llevaras una computadora acá, a la mano. Y si tienes internet al alcance, pues tienes una gran herramienta. Entonces, ¿cuál es lo real? Lo que yo estoy tocando es lo real. Yo no puedo desarmarlo. Pero, ¿cómo se almacena la energía? ¿Cómo se almacena la información? Bueno, la ciencia lo ha demostrado. Por eso es un equipo tangible que puede arreglar. En este caso, ¿alguien puede explicar cómo se almacenan los malos pensamientos en el cerebro? El cerebro trabaja con qué? Trabaja con sustancias que se llaman neurotransmisores. Neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a generar circuitos eléctricos en distintos grupos neuronales. Nosotros tenemos a nivel del cerebro, tenemos una vía piramidal encargada del movimiento y la respuesta que nos cuenta. Una semana, está sentado acá, escuchando la charla, y yo, con mi ansiedad, ¿qué vamos a hacer con el lado bajo? ¿Se queda así? Le mando pago. Lo primero que hace es retira. Y si se le sale el tiempo, hombre, se levanta y le mete. ¿Cómo
receptor. En la piel tiene bastantes receptores, tanto para el frío, el calor, el dolor, la presión. Son, digamos, como materiales o dispositivos de recepción de la información. Recepción de la información. Bueno, o sea, y le pinchan, ni siquiera lo pensó para que haga nada. Y ya está perdido. Ya está perdido todo el igual. Simplemente, cuando tú le haces un proceso, a ver, ni siquiera lo piensas, que algo está conectado. Te das cuenta porque tú le dices un bebito, no pongas tu dedo, para quemar, para quemar. Y él pone su dedo y después queda. No se queda con el dedo ahí, qué bonito, ya qué bonito. Ahora si lo saco mi dedo, me pongo a soltar, no. Él pone en contacto con la candela, ¿y qué pasa? Prácticamente lo quita. Nosotros tenemos reflejos de defensa y de huida. Hay conexiones previas, conexiones ya, digamos, de fábrica, que vienen con nosotros para tener que cosa, el desarrollo de nuestra vida, de mantener nuestra homeostasis, que tiene que ver con el equilibrio del medio interno. ¿Ya? Cuando hablamos de la salud, la ruptura de la homeostasis tiene que ver con la ruptura del equilibrio de nuestro cuerpo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuál es el medio interno, hermano? El medio interno es el medio en el cual nuestras células se desenvuelven. Nos estamos llegando hasta lo más mínimo, lo que nutre las células. ¿Qué le llega a esas células? ¿Qué es lo que rodea a las células? Eso es el medio. Está compuesto por los vasos sanguíneos y el medio extracelular. Para entender, el tejido está compuesto por varias células. Usted ve que una pared, ¿no? Es la pared. Pero la pared está compuesta por qué? Varios ladrillos. ¿Y tiene que pasar? El medio interno del ladrillo, como si fuera esto. ¿Qué cantidad de cemento estoy poniendo? Cada día de material está rodeando al ladrillo para sostener esa pared. Si yo comienzo a apilar el ladrillo, voy a tener mi cosa, una pared. Comienzo a tener células, obviamente, pues un tejido. Tenemos los distintos tejidos de nuestro cuerpo: tejido del hígado, tejido del corazón, tejido del páncreas, tejido del intestino, tejido de la misma piel, distintos tipos de tejidos. Vamos a tener el sistema nervioso, que también es un tejido, ¿cierto? Y que obviamente estamos hablando de esto un poco porque ahí se asienta el cerebro, se asienta, pero en la mente, se asienta en el cerebro. No sabemos ni me la explicación de cómo ni cuándo, pero lo que sí es cierto es que el cerebro trabaja con qué? Con neurotransmisores. Si tú pretendes el amor, hay un neurotransmisor asociado. ¿Alguien puede encontrar una dosis de oxitocina para experimentar el amor? El amor se tratará de oxitocina. Sabemos que la oxitocina es el neurotransmisor involucrado en el proceso, ¿no?, de conocer a una persona, de atraerse, de enamorarse, de tener una relación. Hay un apego, ¿no? Un neurotransmisor que es, ¿qué cosa? Hay muchos neurotransmisores, pero tomemos ejemplo eso, para no entrar en muchos detalles. Y el amor puede ser traducido en oxitocina, entonces, ¿cuál?
Déjenme estar. ¿Se dan cuenta que no funciona de la cosa? Porque si el hombre no tiene amor, entonces, pero si parte de estos procesos están en el neurotransmisor, entonces, en teoría podemos sacar la oxitocina, llevarla al laboratorio y hacer una oxitocina sintética, entonces podríamos entonces hacer que la gente tenga más amor. No sucede. Entonces, pero sabemos que hay una conexión. Entonces, alguien puede decir, cuando yo estoy pensando, porque ahorita estamos hablando de un tema espiritual, en mi cerebro estoy utilizando redes de comunicación para expresarme, redes de comunicación para articular el lenguaje, redes de comunicación para interpretar el lenguaje, redes de comunicación para anexar mi memoria. Redes de comunicación para qué? Para expresarme sentimentalmente. Porque yo aquí estoy expresando mi sentimiento. ¿Qué tal si yo digo, hermano, ya puede ser? Estamos en la casa de Dios. ¿Qué pasó? Me cansé. Pero yo sigo hablando, hermano, pongamos un poco de atención. Estoy expresando también con la información que estoy expresando sentimiento, pasión. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso está sucediendo en mí. Ahora, ¿qué está sucediendo en ustedes? Ustedes están captando la información de todo modo, porque no estamos utilizando material audiovisual. Si estuviera presentando un PPT, entonces, entra por aquí y también coloque. Pero hay distintas maneras de cuidar qué cosa, el corazón. El camino de Cristo dice que cuidar las heridas del alma. Justamente tiene que ver con el cuidado del corazón. ¿Cuáles son las heridas del alma? Los 5 sentidos. ¿Por dónde ingresa la información? Hacia el cerebro. Más que todo, lo que vemos y lo que oímos. Lo que vemos y lo que oímos. Entonces, si nosotros queremos tener una salud mental adecuada, ¿qué tenemos que tener también? Ya sabemos en un primer lugar que hay que nutrirnos de buena lectura, de buenas costumbres, hacernos, digamos, amigos de buenas personas que nos ayuden cada vez más a ser personas mejores y sobre todo a Cristo para ser transformados día a día a su semejanza. Ese es un trabajo espiritual que tenemos que hacer. Pero también tenemos que tener un trabajo de cosas con nuestro cuerpo físico, porque la mente utiliza nuestro cuerpo físico para desarrollarse. Nuestra mente utiliza qué cosa? El cerebro. ¿Qué pasa si en nuestro cerebro no está llegando una buena calidad de sangre? Nuestra mente estará funcionando bien. ¿Qué pasa si al cerebro, por ejemplo, le llega poco oxígeno? ¿Estará lúcido? Comienza a tener esos estados de mobilización, a veces puede desmayar, tener mareo, ¿no? Los nutrientes que utiliza el cerebro utiliza casi el 20 a 30% de la energía de todo el cuerpo. El cerebro consume bastante. ¿Cómo están los electrolitos? ¿Cómo está el balance hídrico? Todo eso tiene que ver también con el estado de energía. Hay pacientes que por deshidratación moderada severa pueden llegar al estado de desmayo, de coma, por falta de omega-3, de sodio muy bajo. Los abuelitos, por ejemplo, en el verano se suelen deshidratar y llegar en estado de coma prácticamente o desmayado. Hacemos el examen y tienen el sodio bajo. O pacientes que son cardiópatas que les hace restringido tomar mucha agua, porque tenemos que tener un balance hídrico negativo, porque si no comienzan a retener líquido y se congestionan y comienzan a tener un poquito tanto de pulmón corazón, porque está insuficiente, y también de pulmón. La congestión y va a sentir pues
falta de aire. Entonces, a estos pacientitos se les restringe el agua. O todo lo que toma tiene que tener una cierta cantidad de bebida. Entonces, si son mayores, obviamente se van a deshidratar. Muchos de ellos van a tener mucho de bajo y pueden haber convulsiones por desequilibrios hidroelectrolíticos. Los procesos diarreicos agudos que tienen deshidratación moderada severa también tienen compromisos hidroelectrolíticos. A veces se pierde mucho potasio y hay trastornos en el intestino, en el cual ya pues a una subfunción intestinal el intestino se paraliza porque no hay, ha perdido muchos electrolitos. Entonces hay dolor y todo eso. Sí. Claro, en este caso, como tratas con razones conscientes, donde ya no funciona, no le va a dar todo, ¿no? Claro. Sí. Mira, lo que se aconseja ahí es todo. No, si está muy bajo, ¿no? Una vez que se funciona en el hospital, se le pone el sodio, ¿no? Evidentemente, porque no se le puede poner así, ¿no? Devuelve, porque se le repone y de ahí se le aconseja alimentación amplia por la restricción hídrica, es muy probable que otra vez puedan tener episodios similares. Pero si no son cardiópatas que pueden tomar agua normal, es que se hidraten con los favoritos, ¿no? Y puedan ver. Ahora, ¿dónde se encuentra el sol? El sol se encuentra en el agua, en la sal. Las frutas también tienen electrolitos, aparte de vitaminas, tienen sodio, electrolitos, ¿no? Claro, pero las Gatorade son bebidas diseñadas para deportistas de alta competencia. ¿Ya? Entonces, muchas personas están con diarrea y están entrenados y piensan que están hidratados, ¿no? El polo es una bebida interesante. En realidad lo que está quemando es prácticamente la reserva del cuerpo. Porque tú estás que te mueres de sueño y te ves y tomas porque para estás mañana. Pero tú sabes que para que se reponga el cerebro, ¿qué tiene que hacer? Pero si aparte de que tiene sueño, el cerebro está diciendo que necesita descansar, porque hay unas sustancias que se producen en el sueño. Y que durante el día va disminuyendo, y cuando llega a niveles superiores, nosotros tenemos la condición del sueño. Y tenemos que descansar para que nuevamente esta sustancia se vuelva a alienada. Y así como funciona el reloj biológico de nuestro cuerpo. Esta sustancia se llama sustancia reticular activadora ascendente. Esto tiene que ser llenado con el sueño y comienzan a disminuir conforme vamos pasando el día y desarrollando las actividades. Al final, en la noche ya terminamos como y otra vez en el sueño comenzamos otra vez a reponer energía, el organismo se repara, todo eso. Entonces, hay ciertos cuadros de nerviosismo o de flores que a veces son producto de que la persona no duerme como debería. La persona puede decir, doctor, pero yo estoy durmiendo 8 horas, sí, pero ¿qué calidad de sueño tienes en las 8 horas? ¿Tienes un sueño profundo o tienes un sueño que limita la energía que estás despierto? ¿No? O cada rato se despierta. Entonces, tenemos que ver eso, la calidad del sueño. Claro, para que haya un sueño reparador. Tenemos aquí esto, en el cerebro, pero aparte tenemos otra sustancia, porque el cerebro no trabaja solo, no trabaja conectado con el sistema endocrino. ¿Ya? Hay una conexión.
tema. Pero eso puede ser ya un problema del sistema natural. ¿Sabes? Uno sudan allí. La única ahí la solución es recuperarse siempre también hay grandes problemas. Pero sí, existe ese tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, hay una conexión entre el sistema nervioso y demás. Y el sistema nervioso. Parte de ello, ¿sabe cuál? Tenemos acá en el riñón, tenemos arriba del riñón, una glándula que se llama la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se divide bueno, se divide en dos, prácticamente, una médula y una corteza. Médula suprarrenal y corteza suprarrenal. Y la corteza a su vez se divide en tres capas, que va a utilizar diferentes tipos de hormonas. Y la médula de la glándula suprarrenal va a secretar qué cosa, adrenalina y noradrenalina, y parte de una de las capas de la corteza suprarrenal va a secretar lo que se llama el cortisol. Y eso sería la hormona del estrés. No quiere decir que sea malo, necesitamos el cortisol. Y el cortisol tampoco está en valores óptimos. Justamente el cortisol aumenta, ¿saben en qué horario se aumenta el cortisol? Prácticamente aumenta entre las 5 y las 6 de la mañana. 4 y 6. Por eso que nos despertamos. Si ha habido un adecuado sueño reparador, mi sustancia articular activadora que produce en el sistema nervioso central, y en óptimas condiciones, unicortisol también. ¿Y qué pasa? Nosotros nos despertamos. Pero ¿qué pasa si tú amaneces y parece que tuvieras con un mal, te llega la luz del sol y no tenemos. O hay gente que se levanta y parece como que no tiene sentido. Está totalmente. Sí, yo tenía un compañero que cuando se despertaba. No, o sea, por eso. Entonces, hermanos, volvemos a dar un comportamiento, porque al final todo es una expresión de la mente, pero unido a qué? A todo nuestro sistema natural, nuestro neuroendocrino, nuestro cerebro, nos lleva a expresar qué cosas, actitudes. Por ejemplo, los deseos sexuales están muy relacionados con las hormonas. Pero eso se traduce en que después el deseo, y el deseo cómo aparece en nuestra mente, un pensamiento. Ahora, ¿cómo sucederá para que la parte hormonal, la parte química de los neurotransmisores, llegue a formarse qué cosa? Un deseo. Eso no lo podemos explicar. ¿Ya? Pero estaba leyendo un poco y dice que cuando vaya. Bueno, también hay que ver el tipo de sabón que se utiliza, ¿no? Ahora, según te he hecho solamente agua, pero bueno, claro, en este caso, si vas a bañar con agua caliente,
También es preferible que te des un chorro de agua fría. El agua caliente, bueno, caliente tampoco te va a hacer, el agua temperada, ¿no es cierto? Ayuda a que los poros. Ayuda a que los poros. Claro, pero no quiere decir que el jabón te lo va a barrer toda la grasa. ¿Ya? Esto se vuelve a respirar. Se vuelve a producir. ¿Ya? Ahora, para ir cerrando, ¿cuántos litros de agua se debe tomar? ¿Qué cantidad de agua se debe tomar al día? Yo veo 2 litros, mínimo 2 litros. Mínimo 2 litros. Más peso. ¿Sabes qué? Antes se decía que, inclusive, llevaba el examen 8 vasos o 9 vasos al día. ¿A quién te escuchaba eso? 9 vasos. 2 al levantarte, 2 a media mañana, y así luego. Así hasta completar los 9 vasos. Vamos, hoy en día se está vendiendo información en el cielo. ¿Ya? Nuestro cuerpo tiene sistemas tipo sensores que captan algún desequilibrio hídrico. O sea, quiere decir que esos sensores se van a activar cuando hay este tipo de desequilibrio. Y van a estimular al centro de la sed. Nosotros vamos a tener que cosa. Entonces, ¿cuánto cantidad de agua debo tomar? Si no tienes sed, si tú comes alguna fruta, tú piensas que la fruta no tiene agua. No tomas en el desayuno, tomas avena. Dice que la avena no tiene agua, ¿qué es utilizado para hacer la avena? La sopa no tiene agua, las verduras tienen agua. Hay formas que estamos nosotros tomando agua, pero no nos damos cuenta. Claro. Sí. Estamos tomando agua. Es normal que cuando tú hayas tomado o medio litro, 1 litro, te mande a misionar o a la mitad tiene que durar después de 1 hora, media hora. Es normal. Si tomamos agua, te vas a tomar el baño. A misionar. Por eso te digo, el cuerpo va a tener que tener un equilibrio. Yo le estoy incorporando tanta cantidad para llegar al equilibrio, entonces el cuerpo está sobrando líquido, ¿qué va a pasar? Pero si es que le falta líquido, ¿qué va a pasar con la orina? Sale turbia, sale concentrada. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tratando de retener líquido porque está faltando. En el caso de deshidratación, por ejemplo, no vas al baño a orinar, faltar deshidratado. Y si vas a mirar cómo sale la orina, cargada, concentrada. ¿Por qué? Porque existe en nuestro organismo y en la conexión de que hace un trabajo para que nosotros podamos evitar perder líquido. Entonces, para equilibrar y que haya un punto de pero digo, ¿cuál es la hace mal el agua? Mira, las aguas ratificadas, solamente agua ratificada nada más. Ahora no, digamos, un impacto negativo. No estamos hablando de gaseosos, claro, porque si hablamos de gaseosos, estamos hablando ya de pero el agua saborizada se puede tomar diario porque ya
hablamos de una chica de desarrollo. Más que todo en temporada de verano. ¿Por qué siempre entonces fuera de la comida? Bueno, como les digo, siempre ha habido conceptos que han sido más que todo mitos, mitos y no han sido apegados a lo que ¿no? Está dentro de dijeron, ¿no? El producto. Está dentro de las sustancias que son propias de ahí. Por eso es aconsejable ver también leer componentes, ¿no? Porque es un saborizante, sí, entonces, hay una concentración también, ¿no? Que la Biblia concluye una concentración que ya no tengo carne. No obviamente, pero el lugar, vez, obviamente, puede llegar. No es algo tampoco del escritorio, porque tampoco, pero sí se ha visto, porque no solamente es la única sustancia proactiva, vimos también los otros saborizantes o algunos conservantes también. Pero tiene que ver también con la cantidad en la que fue. Si tú consumes algún producto una vez a la tienda o por algún uso, no creo que no te pasa nada. No te va a pasar nada. Pero si tú eres muy frecuente, no probablemente vas a compartir. Es que porque para el cáncer no solamente hay un solo factor, hay un estilo de vida, todo eso hay para desarrollar ese tipo de enfermedades. ¿Ya? Hoy se sabe que, por ejemplo, en este caso de la diabetes, nosotros antes pensábamos, papá diabético, hijo diabético, hermano diabético, primo diabético, la diabetes tipo 2 se transmite por la diabetes tipo 2 es por alimentación y costumbre familiar. Claro, que todos viven en la misma casa, donde comen 7 panes todos los días cada uno, y toman su gaseosa todos los días, y comen 3 platos de arroz. Entonces el papá, la mamá y los hijos, ¿cómo van a terminar? A ver, entrando un poquito de esto, ¿ya? ¿Cuánto? Yo creo que iba a pasar ya. Miren, ¿cuánto me diga veces? Tenemos uno y dos. Hay otros tipos también, porque durante el embarazo también puede surgir un tipo de diabetes que se llama la diabetes gestacional, ¿no? Y hay otro que se llama la diabetes parda. Bueno, estaríamos diabetes mellitus en pacientes jóvenes, en el cual dentro de ellos hay un proceso autoinmune. ¿A qué me estoy refiriendo? El cuerpo en sí tiene, digamos, moléculas que detectan si le pertenece o no al cuerpo. Hay una compatibilidad de tejidos. Quiere decir que si yo me pongo un tejido que no es compatible, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Lo va a rechazar. Lo va a rechazar. Entonces, por eso tenemos que entonces uno le dice histocompatibilidad, para ver que no lo rechaza. Porque el cuerpo reconoce las sustancias o los tejidos que le pertenecen a él, al cuerpo. ¿Qué pasa con la inmunidad? La inmunidad se refiere a que son el sistema de defensa, ¿no? Para contrarrestar las infecciones o las agresiones que puede haber. Pero el proceso autoinmune quiere decir que el mismo cuerpo desconoce a ciertos tejidos y los comienza a atacar. En este caso, el proceso autoinmune se da en la célula beta del páncreas. ¿Por qué? La célula beta del páncreas produce insulina. Y
Y el tema de la diabetes es que la glucosa que está en la sangre no puede ingresar a las células. ¿Por qué? O hay un problema de producción de insulina, porque la insulina, digamos, es la llave que me abre la puerta para que la glucosa pueda ingresar ¿dónde? A las células. Y las células pueden aprovechar esta glucosa para obtener energía. Al final van a obtener ATPs, van a sacar el producto metabólico, el CO2 y el agua metabólica. Y esto va a ser recogido también por las células, van a estar rodeando el medio interno, que estamos hablando. Todos los componentes del desecho del metabolismo van a ser recolectados para ser transportados a los distintos órganos de puede ser eliminado por orina, el CO2 se va a eliminar por dónde? Por el pulmón. ¿Ya? Ahora, entonces, el tema de la diabetes puede ser de dos cosas. O no se produce insulina, o hay una resistencia a la insulina, porque los receptores de las células, los receptores de insulina de las células, no se han expresado como deberían. La insulina, puede haber insulina, pero no cumple adecuadamente. ¿Qué sucede con la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 sucede que hay un proceso de autoinmunidad en las células beta del páncreas. ¿Qué quiere decir? Estas células se van destruyendo. ¿Y quién va a producir insulina? Este tipo de personas pueden debutar a muy temprana edad. Puede haber diabéticos tipo 1, de 17 años, de 20 años, porque hay gente y es de tipo auto. ¿Por qué? Porque se destruyen las células que forman la insulina. Es obvio que el tratamiento para un paciente va a ser reponer la insulina toda su vida. No tienen células beta. ¿Cómo vamos a formar insulina? Bueno, externamente, ellos no pueden tomar ni metformina, ni vitamina, ni nada de eso. Tienen que colocarse insulina. También están, digamos, prohibidos los alimentos duros y ese tema. Claro, en cierta medida también. Hoy en día, con los estilos de tratamiento, porque no solamente es medicación, sino también es cambio de estilo de vida, el paciente diabético puede vivir tranquilamente. Obviamente, teniendo un apego al tratamiento y un cambio de estilo de vida, eso involucra una alimentación saludable, el ejercicio constante, el joven todavía puede realizar actividades deportivas, ¿no? Eso también ayuda a disminuir la carga glicémica, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ejemplo, creo que hay un está hermano Abraham, de edad de bicicleta, ¿no? Eso es una actividad de cardio. Eso quema bastante energía. Eso quema bastante energía. Entonces, después de la diabetes, el hace cardio, entonces vaya con eso. ¿Por qué? Porque está quemando, no solamente está quemando grasa, sino también está quemando mi cuerpo. Entonces, está quemando. Y por el ejercicio, los músculos trabajan mejor. ¿Ya? En este caso. Pero el diabético tipo 1, como le estaba explicando, como no tiene células del páncreas, no tiene unidad productora de insulina, entonces el tratamiento es insulina exógena por insulina. La diabetes mellitus tipo 2 no es un proceso autoinmune. La diabetes mellitus tipo 2 se da por la carga excesiva de carbohidratos. ¿Ya? No solamente de hoy, ¿no? La carga excesiva de manera constante. Y esto no se va a desarrollar ni en un año ni en 2 años. Se va a desarrollar en años. ¿Ya? Se va a desarrollar en años. Por eso es que este tipo de pacientes pueden debutar un poquito más. Por ejemplo, 40 años dice la literatura, una literatura de 50 años. Pero ¿qué se ha visto últimamente?
Estados Unidos, donde hay mucha obesidad, donde hay mucho sedentarismo y donde todo prácticamente es supermercado y todo está empacado, entonces, ¿qué se ha visto? Pacientes diabéticos tipo 2 desde los 20 años. Tipo 2. Sabemos que el tipo 1 es autoinmune. El tipo 2 es por la alta carga glicémica constante que le damos al cuerpo. Miren, a veces nosotros decimos que tomamos desayuno natural. Un litro de jugo de naranja y mis 3 panes con pan. Un litro de jugo de naranja y mis 3 panes con pan. Un litro de jugo de naranja y mis 3 panes con pan. Natural. Y de repente le echo 3 o 4 jugos de hielo. Hermanos, los jugos de las frutas, las frutas tienen sus propiedades, sus beneficios y todo, pero los jugos son un veneno para el cuerpo. Y lo tomamos a cantidades grandes. No pasa nada si tú tomas un vaso de jugo de naranja, no va a pasar nada. Un litro diario, no pasa nada, no pasa nada. Pero si yo me tomo un litro de naranja todos los días o interdiario, a los 2 vasos pueden ser casi 400, depende del vaso. Si el vaso es aquí, cae más. Los jugos a gran escala causan hígado graso. El hígado graso, conocido como el esteatohepatitis o alcohólico, esto puede progresar. Hígado graso tipo 1, hígado graso tipo 2. Puede ser 3, 4. Y viene la pérdida de la arquitectura del hepatocito, de la unidad funcional del hígado, empezamos en un cuadro de cirrosis. Mucha cirrosis. Hoy en día, la causa es la esteatohepatitis no alcohólica. ¿Y qué es eso? ¿Qué es hermano? Comenzó desde ahí, nunca nos dimos cuenta. Nuestro perfil hepático al final estuvo patas arriba, alterado. Seguimos así, y eso progresa. Y después podemos terminar en qué? Cuadro de cirrosis. Pero si el hermano nunca tomó un velo borracho, pero hígado graso, ¿cómo se produce hígado graso? Los jugos. Los jugos. Por eso yo digo, si yo me tomo un litro, es una gran cantidad de glucosa, hermanos. Ahorita. Una vez a la semana y después de que tú juegas tu deporte, no pasa nada. No pasa nada. Ustedes acá, no sé si es cierto, ¿no?, que consumir muchas cebollas o el ajo mismo producir esteroides. No están asociados. No están asociados. Son productos muy buenos. Inclusive el ajo mismo ayuda a regular la presión, es una manera natural de regular la presión. La cebolla también para productos, para procesos respiratorios, se usa bastante, pero sí hay que tener cuidado porque lo puede causar excesivo uso. Comprar con el mientras no pecado de fermentación y cuadros estéticos, nosotros tenemos una tolerancia. Por eso te digo, eso depende de la tolerancia de nuestro organismo. Porque hay muchos hermanos ¿qué tan bueno es, no? Porque a veces tiene limón que nos va a dar anemia. Limón tipo de una. Es un chiste.
No, estamos hablando de la altura, ¿no? Claro, pues. Mira, lo que pasa es que los productos naturales muchas veces, para llegar a la toxicidad, hay que consumir cantidades industriales, ¿no? Y a veces no se llega a esas cantidades, ¿no? Entonces, sí que he visto, por ejemplo, antes, la pone limón, empezaba con uno, después la siguiente día dos, y de ahí empezamos a sacar 4, 6, hasta 40 limones. Y de ahí, los 40 empezamos a bajar. 38, 36, hasta llegar otra vez hasta 2, y diría, con el limón, ¿cuánto? Nunca me he hecho mal. Ahora, a veces a algunos se les restringen los hídricos cuando están con temas de gastritis, pero no es en todos los casos. No es en todos los casos. ¿Sabes por qué? Porque el limón también tiene propiedades anticancerígenas. O sea, está aquí un poquito como que algunos sí definitivamente por el cítrico les cae mal y el pH ácido del limón, pero otros como que no les cae tan mal teniendo gastritis. Entonces, tampoco te voy a estar machacando. Algunos, ¿cómo te va? Todo eso, sí, practícalo o practícalo no. Ya. Bueno, vamos a ver acá. Mira, si yo te digo, cómete 12 naranjas, ¿lo vas a comer? No, así. Pues, no, 12 naranjas, digo, yo no comer 12 naranjas. Esas 12 naranjas. Al prueba. Comiéndolas. Como quieras. Las 12 naranjas. Las 12 naranjas. ¿Tú comes ahora? Ah, te refieres a separar. Claro, no, separadas no hay ningún problema. Hablando de puntas, las 12 naranjas juntas. Juntas. ¿Es negativo eso? Estamos hablando de la. No es lo mismo que yo coma 2 naranjas en la mañana. ¿Qué carga administrativa hace para tomar? Pero si yo a las 12 la junto y las como, la como. ¿Sabe qué? No podemos comer el arroz de pan. Pero en el jugo siempre las 12 naranjas. Y el jugo todavía no tiene fibra. Tiene fibra. En cambio, si tú comes la naranja, la comes con todo fibra. Y eso también limita la absorción de la carga glicémica. Aquí vamos a ver el tema de la gaseosa. La gaseosa es caloría pura. No tiene fibra, no tiene nada. O sea, quiere decir, eso que tú estás consumiendo, en el mismo estómago ya se está absorbiendo hacia la sangre. Entonces, no es lo mismo, su nombre, es lo mismo, porque yo tengo una regla con el banco, para pago 1000, y se le ocurre banco un mes, rápido cobrarme, ¿sabe qué? Me depositan 20,000 soles. Y yo tengo 20,000 soles. Bueno, haciendo esfuerzo, todo no sé, ya ven la milita mundial. Al siguiente mes, me cobran 50,000. ¿De dónde vas a sacar? ¿Saben qué, hermanos? Así en apuro nos metemos al banco cuando le metemos a ver una combinación, a ver. Tallarín, papa la bancarina, sopa con fideos, el rico más rico. Claro que el rico, pero el rico carbohidrato.
Entonces hay vitamina C, eso hay cantidad, no como cantidad de tiempo. Claro. Entonces, a él no estamos requiriendo. Pues, quizás por respirar. De repente, de paso, la resolución ahí es bastante escalada. claro. Ya, por eso tenemos que regular un poco. Ya, en cuanto a los revueltos, pues ya para que haya un balance con el carbohidrato, ¿no? Pero, ojo, tampoco tenemos que tener exceso con los carbohidratos. Ya. Por ejemplo, el arroz, tiene 50 o 100 gramos. Aunque no lo creas, cuando ya lleva los cursos de nutrición, que llevan a pensar los alimentos para saber cuántos kilos de calorías están comiendo por cada porción. Pero eso ya que no estoy intentando ir hasta este extremo. Obviamente porque hay una educación y nutrición, pero tampoco hay que ir al otro extremo. Tampoco tenemos que volvernos liberales, pero tampoco hay que ser de cosas fanáticos. Hay que tener qué cosa, un equilibrio. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanitos en nuestra iglesia que ya no consumen arroz, ya no consumen papa, ya no consumen fideo, ya no consumen no sé qué, ya han quitado tantas cosas de la dieta que al final terminan pálidos, terminan de cosas, desnutridos y anémicos, con el pelo quebradizo y todas esas cosas. Por eso les digo que no podemos irnos ni al liberalismo, ni al pana, pero estamos acá en el centro. Recordemos que nuestro cuerpo también necesita carbohidratos para su desarrollo, al igual que también nuestro cuerpo necesita colesterol para su desarrollo. Entonces no podemos oponerlo, no, cero colesterol. Bueno, los músculos son grandes como los inhibidores de energía. Una fruta. O sea, hay variedades. No piensen que ya no será para casa. Pero obviamente hay variedades naturales que podemos sacar, pero no caigamos en ningún exceso. O sea, consumir jugo de frutas en gran cantidad. Eso no es aconsejable. Aunque sea natural. Uno vasos, no pasa nada. Esto va a ser una cosa resistencia a la insulina y después va a terminar diabetes. Porque también puede tener problemas arteriales y la salud cardiovascular. El riñón es muy importante porque es uno de los órganos depuradores del cuerpo. Entonces, dentro de esto, cuando el riñón comienza a fallar, hay ciertos tipos de grados, ¿no? Prácticamente el 5 es el grado terminal, con el paciente ya diario. La función principal del riñón tiene bastantes funciones, pero hablando en este sentido sería la de filtrar y excretar las sustancias que ya no sirven. En este caso, derivadas de la huella, de la creatinina, que son del metabolismo celular, ¿no es cierto? Entre otros desechos. Nosotros no eliminamos proteínas. Cuando encontramos proteínas en la orina, es de manera anormal. Hay ciertas cosas, ciertas situaciones donde sí podemos encontrar ciertos grados de proteinuria en la orina, pero son de manera eventual. Por ejemplo, si usted el día de mañana se va a jugar un campeonato y se esfuerza tanto porque quiere ganar la copa y termina ganando la copa, se jugó unos 3 partidos,
final, hay 100 partidos. Si usted está con el examen terminado, el día siguiente no puede que haga la misma proteína como él. Por el excesivo esfuerzo, pero es algo transitorio. Usted puede repetir en unas 72 horas la prueba. No sé. Si usted de la mañana ganó y después de un minuto viene un paso, ¿no? El alcohol, el licor también hace proteína. O sea, pero si el riñón está sano, en 72 horas, sí. Claro, cuando hay cierta cantidad ya de proteínas como orina, se va a formar una lavada y va a quedar en el mar. Cuando tú vas a orinar, obviamente no vas a ver eso, ¿no? Entonces, se comienza a formar a cierto tipo de burbujas, ¿no? Pero eso después desaparece. Pero si la lavanda queda, no puede haber proteínas ahí. ¿Qué cosa puede? La orina, por lo general, debe ser transparente, ¿no? Transparente. Claro, porque estamos hablando de hiperfiltración. O, ya no quiero seguir hablando, porque ya tenemos otro tema, pero existe la diabetes insípida. ¿Ya? La orina prácticamente sale sin ningún sabor. ¿Cómo sugiere esto de la diabetes? Antes de que exista ese problema, en realidad había médicos que probaban la orina. ¿No? Probaban la orina a dulce, a diabético. Pero, ¿por qué le decían diabetes? Porque orinaba. Es uno de los síntomas del diabetes. Orina bastante, tiene mucha hambre, tiene mucha sed y comienza a bajar de peso de manera inexplicable. Eso es cuando la diabetes ya está firme. Cuando la diabetes no está firme, estamos rumbo a la diabetes, mantiene que cosa, aumento inexplicable de peso. Estamos en un cuadro de resistencia a la insulina. Cuando ya la diabetes se declara el gordito, termina siendo que cosa mucha diabetes. ¿No es cierto? Y muchas veces hay desorden del ciclo electrolítico. ¿Por qué? Porque está orina. Ese problema cuando comenzó a ser estudiado, le pusieron diabetes. Y algunos comenzaron a probar orina. Y el otro no tenía sabor. Entonces, a uno pusieron diabetes insípida y al otro le pusieron la diabetes mellitus, que nosotros hemos hablado hoy. Pero la diabetes insípida no tiene ningún problema con el glucosa. Es ya un tema hormonal, por producción de baja nula de hormona antidiurética. Por eso el paciente comienza a orinar. Entonces la orina sale tan diluida que sale muy transparente. No, esa sería la característica de ¿qué hermano? Cuando yo trabajo, me llevaba una botella grande de agua. Entonces, en el transcurso del día me lo iba tomando y cada rato me iba. Y eso me generaba bastante molestia, tanto que ya no me hago porque. Claro, es obvio, porque si yo tomo más agua, yo estoy trabajando bien, va a orinar más. Hemos indicado que hay un equilibrio, ¿no es cierto? Bueno. Claro, más que todo, el paciente prostático tiene problemas de función, porque en las noches aumenta el buen funcional. Cuando prácticamente que en las noches no debemos orinar, cuando el sueño, porque se produce más hormona antidiurética. Por eso la primera orina de la mañana sale concentrada. Por eso la hormona antidiurética, que durante el sueño se secreta más y eso concentra en la orina.
y algunos trastornos. Claro, sí, todo el mito de verdad. Bueno, lo dejamos acá. No creo que va a ser la primera y última vez que hablemos, ¿no? Creo que en otra oportunidad hablamos de algo ya definido, un tema. Inclusive de eso, preparamos una diapositiva para tratar de entender mejor. ¿Ya? Entonces, quería que saque la duda de alguien que dijo sobre que por el estrés tiene la nivel. mira, hay ciertos factores para desarrollar. Estamos hablando de la hormona del estrés, cortisol. El cortisol no trabaja solo. Al final, el cortisol es, digamos, una molécula que va a activar, te va a mantener activo. Y dentro de ello va a producir también cuadros de hiperglicemia. Las sostenidas, obviamente, pueden llevar, o sea, son factores. Son factores. Obviamente, dentro del paciente diabético hay que tener en cuenta el manejo, la vida saludable, obviamente, el control del estrés, la vida activa, en cuanto al ejercicio y tomar su tratamiento. Porque hoy en día se espera que la pastilla no haga todo, que la insulina no haga todo, pero lo demás a veces no se hace. Entonces tenemos que estar con 2 o 3 medicamentos antidiabéticos, a veces hacer la combinación de antidiabéticos orales con insulina, o a veces estar con alta dosis de insulina para controlar el paciente. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta que todo parte de una buena alimentación. Entonces, hermanos, como ustedes ven, para tener control y cuidado de nuestra mente, de nuestro corazón, no solamente hay que nutrirlo espiritualmente, sino también hay que cuidar el cuerpo físico para que la mente esté alerta y despejada, para que nosotros podamos ir entendiendo cada vez mejor las cosas que quiero decir a todos y deseo lo que amén.